Las 7:01 justo, hoy es San Policarpo. Felicidades a todos los Policarpos, entre toda la vida les llamarán polis, y tal y como está la policía, pues tampoco es lo mejor que le pueden llamar a uno. En fin, es uno de los grandes divulgadores de la fe católica, discípulo de Juan, el santísimo Juan, el super Juan, el del águila de Patmos. El águila de Patmos, que es el águila que está en el escudo español. Aunque algunos idiotas siguen hablando de hoy la gallina. Vamos a ver. O sea, el escudo anticonstitucional, preconstitucional. A ver, modorros. En la Constitución española se publica en el BOE y se publica con un escudo de España que es el águila de San Juan, que es de San Juan, que no es de la Victoria, modorros, que es de San Juan. Águila de Patmos, que es donde nació el águila. En España siempre ha gustado mucho el Evangelio de San Juan y además el Apocalipsis, hasta el punto de que una época en la Reconquista, en vez de la epístola salía el Apocalipsis. O sea, estamos en guerra por algo. Bueno, pues San Policarpo, Poli para los amigos, fue uno de los grandes divulgadores de las enseñanzas y además de San Juan, que era el discípulo favorito de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por los pecados de la COPE y a este paso también del Papa. Está a punto de haber un cisma en la Iglesia y ya he leído hoy una noticia que tenemos que dar en el Santoral, y es que el Papa le ha dicho a Argüello que, y Argüello lo ha contado inmediatamente en El País, que usted será en la COPE, no en El País, que les ha prevenido contra el auge de la ultraderecha, porque puede manejar a la Iglesia. Bueno, el problema de la Iglesia es que se echó en manos de la extrema izquierda en el 68, como ya dijo Ratzinger, y no sale de ahí. El problema esencial de la Iglesia, por dar solo un dato, es que en la participación de los fieles en todos los actos públicos, desde en la Basílica de San Pedro, cuando se va a Ratzinger en su último año, era de 7,5 millones, y el Papa progre, el Papa popular entre los comunistas y los que no van a misa, la ha dejado en 1 millón, bajó del 80%. Y con este Papa se ha recuperado, primero es nuevo, luego se espera que sea mejor, es fácil, que el anterior, pero otros piensan que no, hay un lío, y un día lo podemos dedicar a eso, porque ya es lo que le faltaba a la Iglesia Católica, es lo que le faltaba a España. Un cisma, además, por la extrema izquierda, de la Iglesia sinodal, que es una iglesia asamblearia, popular, etcétera, que ha venido respaldada por el nombramiento de una señora, que es una laica, al frente de los obispos, dentro del dicasterio, los obispos y tal, esa burocracia vaticana. Nunca alguien que no fuera cura, sacerdote, obispo o cardenal, nunca había estado al frente de los destinos de la Iglesia. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que Francisco ha metido a la Iglesia Católica en un lío morrocotudo, pero morrocotudo, porque piensa que una iglesia asamblearia está tan informada, tan alentada y tan inspirada por el Espíritu Santo como los curas, los obispos, los cardenales, la jerarquía de la Iglesia. Entonces, ¿para qué queremos iglesia? Es fácil de... Pues no sé, seguramente Argüello se lo contará al País, que se caracterizan precisamente por su defensa de los valores católicos y la tradición española. En fin, felicidades a los Policarpos. Empieza una semana primaveral, Febrerillo loco se despide, en lo contrario de lo que ha sido estas 3 semanas anteriores, y la semana que viene, el lunes, ya vuelven a caer las temperaturas, ya en marzo, y vuelven a bajar las temperaturas, vuelven las lluvias el martes, etc. Pero esta semana va a ser una semana bastante tranquila. Bueno, tienen calima en Canarias y ese polvillo que te deja los coches hechos, pues una porquería, porque si encima llueve, pues peor. Temperaturas, pues en Madrid con eso de la mejora nos vamos a 19 grados de máximo, o sea, de paseo ya casi en camiseta. La máxima nacional, Santa Cruz de Tenerife, 28 grados, y la mínima, Cuenca, Palencia y Zamora, 0 grados. Bueno, vamos con Rosana Lavillada y Vanessa Vallecillo a repasar las noticias de hoy. La primera, que ha dado Libertad Digital esta madrugada, es que el presidente del Gobierno está siendo tratado de una cardiopatía seria en el Hospital Ramón y Cajal. La noticia,
lleva Miguel Ángel Pérez, a quien conocen ustedes perfectamente, siguiéndola bastante tiempo, y el único problema era atar todos los datos. Vean en Libertad Digital, están dónde se tratan, desde cuándo lo tratan, quién es el médico jefe que lo trata, cómo llega al hospital, cómo se oculta, cómo lo tapan, etcétera. El presidente del gobierno, que es un hipocondríaco, es decir, un miedoso, lo habíamos visto en Paiporta. Como es lógico, el que es miedoso en una es miedoso en 21 y también tiene mucho miedo a esta afección que se manifiesta, y ahí hay una foto en Libertad Digital que lo demuestra, se manifiesta en problemas en las propias partes blandas de... Vean, es una foto que está con la presidenta de Honduras y se ve pues la deformidad de las manos. El origen de toda esta cardiopatía, pues no se sabe cuál es. Se decía que era tal vez que estaba flaco por el estrés. No, está flaco porque tiene mal el corazón. Aquí, inevitablemente, llega la parte del chiste. La parte seria. Esto es un problema de salud. Y como es un problema de salud, deberíamos conocerlo. Todo lo que pasa en España pasa por Sánchez. Todo lo que está sucediendo en España depende de Sánchez. Para bien y para mal. Para bien para alguno, para los suyos, y para mal para la nación. Y la situación que tiene España es de un presidente que se niega a convocar elecciones para no ir a la calle o a la cárcel. Esta es la realidad. ¿Y por qué no convoca elecciones? Con las encuestas que le cocina el merluzo, el Tezanos, Tenazas del CIS, porque son mentira. Y luego porque está asustado. Y esto es la mejor situación para un presidente que lo preside todo. Porque como no tiene a nadie, no tiene votos, no tiene parlamentarios, no tiene escaños, no tiene presupuestos, no tiene programa, no tiene nada, pues está al albur de las circunstancias. A veces de una manera frenética. Probablemente su mala salud lo explica. Cuando uno está mal de salud, está mal en general. ¿Y esto quiere decir algo? Bueno, pues de pronto quiere decir que nos lo tienen que explicar. Libertad Digital se puso anoche en contacto con Moncloa. Moncloa no lo ha desmentido. No ha confirmado, no ha desmentido. Supongo que podrán añadir detalles si quieren. Insisto, la salud del responsable político más importante que tiene España, después del rey y antes de Barmengol, yo creo que más que ninguno, no tanto como el rey, pero en la práctica mucho más, pues exige explicaciones. La salud del principal mandatario español no es un asunto privado, es un asunto público, porque eso permite suponer que hay decisiones que se toman en función de una situación irregular, que no está bien. Un tío que piensa que le va a dar un telele y se va a quedar ahí, un ictus o un infarto, lo que sea, que son las cardiopatías desembocando en dos soluciones habituales, que es joven, es muy joven para este tipo de enfermedad, pues es evidente que estará preocupado. ¿Y esto afecta a España? Pues no lo sé, porque cuando no sabíamos que estaba mal del corazón, jugábamos, digamos, con las metáforas. La verdad, alguien dirá que es que tiene mucho corazón. No, tener el corazón grande o gordo, eso es una enfermedad grave. O bien que como no le funciona el corazón ya se ve carece de empatía para cualquier cosa, para los males de los españoles. Pero esto es metafórico. Lo real es que el presidente del gobierno lleva enfermo varios meses, o mínimo varios meses, y no se ha informado ni de qué se trata la enfermedad, que es una enfermedad grave, ni de qué está siendo tratado en concreto, ni qué le han encontrado, etcétera. Pero ustedes, ¿eso no es privado? No es privado. Yo recuerdo porque estaba en Estados Unidos entonces, cuando a Reagan le diagnosticaron un cáncer de colon, creo, eran unos pólipos, etcétera. Y entonces la apertura del telediario, allí a las 6 de la tarde, que es cuando lo ponen, la apertura fue así: The President has cancer. O sea, el presidente tiene cáncer, punto. Y luego entraron en detalles. Y, por supuesto, Reagan dio las placas de dónde están, lo que le iban a operar, si le operaban unas cosas, otras no era cosa. Y bueno, ¿y qué pasó? Nada, que simplemente los norteamericanos tuvieron información de cuál era la salud del presidente de la República de los Estados Unidos de América del Norte, que es la obligación en cualquier democracia. Aquí no se debe mezclar lo privado con lo público.
Algunos dicen que es privado lo que se roba. No. Lo que se roba, sobre todo cuando el dinero es público. Pero además la famosa transparencia, hay hasta una ley de transparencia, que es de risa. Estamos descubriendo hasta qué punto en la policía la costumbre es el delito. Menuda transparencia. Pero vamos a darles los datos, insisto, al margen de cualquier truculencia o tal. Esto es una obligación en cualquier sociedad democrática cuando el mandatario máximo del país, en este caso, un verdadero déspota, no hemos cambiado de opinión sobre su manera de actuar. Le deseamos lo mejor para la salud y yo además le aconsejaría que se retirase cuanto antes para cuidarse. Pero la cuestión de fondo, insisto, es que necesitamos una información. La pagamos. Le pagamos el sueldo. Está ahí, a pesar de no recurrir a las elecciones, porque legalmente tiene derecho a estarlo, pero tiene que decir qué le pasa. Porque si está bajo chantaje, además de Marruecos también, por su salud, pues ya es lo que nos faltaba. El día menos pensado nos vende como esclavos. Vamos a repasarlo, Rosana. Muy buenos días, Federico. Tal y como les está contando Libertad Digital, Pedro Sánchez está siendo tratado desde hace meses de una dolencia cardiovascular en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El director de esta unidad, la unidad cardiovascular del centro, el doctor Zamorano, dirige las revisiones y las pruebas diagnósticas que se le están realizando al presidente del Gobierno en el centro de referencia del Congreso de los Diputados en horario de mínima afluencia y durante el fin de semana. Este periódico se ha puesto en contacto con la Secretaría de Estado de Comunicación, que no ha desmentido la noticia. Bueno, es que además precisamente por eso es importante que sean transparentes, es decir, que digan la verdad, porque estamos en plena campaña electoral y lo primero que ha dicho Sánchez es que él va a continuar indefinidamente. Bueno, será si su enfermedad se lo permite, porque repito, una cardiopatía es una enfermedad. O sea, no es que ha tenido susto, no, es que está enfermo. Que hay enfermedades que te pueden durar toda la vida, bien tratadas, si se cuida el enfermo y tiene un buen médico, pues sí. Pero da la impresión de que está exagerando ante sí mismo para darse valor. Pedro Sánchez ha aprovechado un mitin en Ponferrada para reiterar su intención de volver a presentarse a unas elecciones generales. Junto al candidato socialista a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, el presidente del Gobierno asegura que España va mejor que nunca y que miente el líder de la oposición cuando asegura que el país se cae a pedazos. Este fin de semana, Begoña Gómez reaparecía también en un acto en Moncloa con motivo del 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano a España. La mujer del presidente del Gobierno, imputada por 5 delitos, no aparecía en público desde el pasado 10 de septiembre, cuando acudió a declarar ante el juez Peinado. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez este fin de semana. La verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre. Cuando me dicen merece la pena, que sí merece la pena hasta 2027 y más allá. Bueno, la pena a él, por lo visto sí, a nosotros no. Hay buena parte de los españoles, la mayoría en todas las encuestas, mayoría aplastante. En estos momentos, todas las encuestas que van a salir a lo largo de esta semana, hasta la que viene, porque nos tratan como a menores de edad. Entonces las encuestas no se pueden publicar hasta la víspera de las elecciones, que sería lo correcto. Hay una ridícula ley electoral que las capa, emascula, corta, en fin, recorta, y solo las tienen los partidos políticos. Pues no crean que se dejan de hacer encuestas. Lo que pasa es que solos las tienen los partidos. El ciudadano no. Por eso esa maldita ley electoral, que es una estupidez, aparte de una canallada, pues podían reformarla alguna vez, algún año. A la larga siempre perjudica a todos, pero sobre todo perjudica la información de los ciudadanos. En prácticamente todas, la mayoría de las derechas oscila entre los 202 y los 210 escaños. 202 es lo máximo que ha sacado alguien alguna vez, que fue Felipe González en el 82. Esto significa que la mayoría de PP y Vox puede irse por encima de eso. Añádanle a una esquinita también de Alvise, que asoma la cabecita en todas las encuestas. Hasta el punto que podría tener ya un escaño en las Cortes y tal vez en Castilla y León. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que tiene muchas ganas de cambio, esté Sánchez como esté, bien, mal o regular. Bien no está, no hay más que verlo. Mal está, se lo estamos contando. ¿Hasta qué punto? Eso es lo que tendría que explicar el propio presidente después de hablar con la familia y con el Gobierno. Pero insisto, las noticias sobre la salud de un cargo público, el más importante de España en nuestra situación legal,
no son privadas. No deben serlo. Tienen que ser claras, tiene que saberse pues qué futuro tiene. Imagínense que usted es un socialista andaluz y ve venir la ley de lenguas de Marichusma y encima que está mal del corazón el presidente del gobierno. Pues a lo mejor decide dejar la política y dedicarse a cultivar calabacines, que los tempranos son muy buenos en Andalucía, si es que encuentra dónde venderlos. Pero, insisto, esto es el pan nuestro de cada día en una democracia. Tenemos que hacer como si España fuera una democracia. ¿Qué es lo que lo impide? El primero, el Tribunal Constitucional, dirigido por el golpista Pumpido. La segunda es la Fiscalía General del Estado, dirigida por la no menos golpista Pera-Mato o por el Mato. El tercero, el propio presidente del gobierno, el ministro de Justicia, dedicado a prevaricar mañana, tarde, noche y resopón. Y lo cuarto y fundamental, la ley electoral. ¿Por qué? Pues porque está mal hecha. Porque prima a los que se desentienden de los intereses generales de España. Una ley electoral que va contra España, pues hombre, por mucha justificación que tuviera en el año 78, cuando se hace la Constitución, mejor dicho, se está gobernando con la ley electoral que había antes de la democracia. Se dice pronto, ¿eh? Sí, estamos como, me parece que es del 71, del 72, una ley de régimen local que hicieron además la reforma Laureano López Rodó y, bueno, uno de los grandes pensadores del mundo franquista, el autor de Arriba Arriba. Y esta ley que le hicieron en un fin de semana en el Paular, bueno, pues sigue vigente. No se ha cambiado. Fernández de la Mora, que por cierto escribía maravillosamente bien y era un sabio. No es que fuera demócrata, pero hay sabios que no son demócratas y hay tontos muy demócratas, hay de todo, no tiene que ver. El caso del Constitucional y de la Fiscalía es clamoroso. Ustedes recordarán que llevamos toda una semana escandalizados por ver al jefe de la policía violando presuntamente a una agente de la policía en un edificio propiedad de la policía. Es decir, no se puede delinquir más ni con más descaro. Digamos ustedes, pues claro, pero seguro que Pera-Mato, para que usted no hable mal de ella, está trabajando. ¿Trabajando? Ni ha llamado. Pero ¿cómo no va a interesarse la Fiscalía? Si debe interesarse por el bien general. No, sea por el bien general cuando pueda jorobar a Ayuso. Porque sabemos que no ha llamado. ¿Cómo no va a llamar a la víctima? Pues no la ha llamado. ¿Y por qué? Porque es molesta. Ah, entonces no es una fiscala. Claro que no. Es una abogada política de extrema izquierda extrema al servicio de Sánchez, Begoña y la cardiopatía nacional. Es una vergüenza. Es la misma Dolores Delgado de Garzón, pues en este caso es la Pera-Mato, por el Mato, como Dolores Delgado de Garzón. Eso no es una fiscalía, eso es una banda. Es más, es una banda porque la UPF, la Unión Progresista de Fiscales, que es la minúscula asociación, no llega al 7% de los fiscales de toda España, lleva desde que llegaron estos mandrias al poder, copando todos los cargos, las fiscalías de sala, etcétera. ¿Para qué? Para proteger al que los pone. ¿Que hombre, algo más harán? No. Algunos sí, la mayoría de los fiscales además no pertenecen a esta secta de extrema izquierda, extrema, corrupta hasta el tuétano. Recuerden que la fundadora, digamos, la ninfa, la musa de Rianxo, o sea, Dolores Delgado, es la que era fiscal en ejercicio y ahí en la grabación que hemos oído dice que ella ha visto de menores a jueces y fiscales del Supremo. Era fiscal en ejercicio y no lo denunció. ¿Para qué? Pues para que ya sabemos cómo funcionan. Si tú cometes un delito y yo te tengo pillado, harás lo que yo te diga cuando me convenga. Dirán ustedes, pero vamos a ver, ¿pero cómo la Fiscalía no ha hablado con la víctima?
Pues no ha hablado. Sí, Jorge Piedrafita, el abogado de la gente que ha denunciado al DAO por violación, ha explicado a La Razón que la Fiscalía todavía no se ha puesto en contacto con su cliente. Sí lo ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, después de que lo hiciera la titular de Igualdad, Ana Redondo. El abogado Piedrafita explica además que ya ha entregado al juzgado la grabación que demostraría que en al menos 3 ocasiones la víctima dijo no a José Ángel González. Los sindicatos policiales inician este lunes una serie de concentraciones frente al Ministerio del Interior para pedir la dimisión de Grande Marlaska. Los representantes de los agentes, que reaccionaron de forma muy distinta en las horas posteriores a conocerse la querella por violación, se concentrarán por separado hoy y mañana. No se descarta además que en los próximos días se conozcan demandas semejantes dentro del cuerpo. Escuchamos a Cuca Gamarra. Desde el Partido Popular vamos a poner ya en marcha una auditoría de gestión de Marlaska al frente del Ministerio del Interior. Lo vamos a hacer en la Comisión de Interior del Senado, impulsando una ponencia para auditar y evaluar la nefasta gestión que está llevando a cabo Marlaska, uno de los ministros más longevos de Pedro Sánchez y, por lo tanto, el que acumula más escándalos. Está claro que Marlaska vive muy cómodo en las tinieblas, así que urge arrojar luz sobre lo que lleva años intentando tapar. Pues y a mí que me gusta un poco más que Carmen Funes. No sé, pero hombre, por Dios. Entre dos males el menor, dirán, ¿no? Pero es que no tiene a nadie el Partido Popular que hable bien español. Esta tiene más delito que Marichusma, porque nació en La Rioja, donde nació la lengua común de 400 millones de personas humanas, casi todas. Bueno, es que los sindicatos no son capaces de manifestarse juntos. Comentaba antes Daniel Muñoz y tiene toda la razón. No son capaces en una situación en la que el ministerio está como está. Que 70.000 policías estaban a las órdenes de un tipo cuyos desmanes sexuales eran públicos y notorios, y no les parece que a la opinión pública ya les resulta insoportable ver la clase de gentuza que manda y mangonea en la policía. Recuerden, los señores sindicatos o sindicalistas, recuerden que hemos visto a la policía en Madrid detener ilegalmente a Nacho Cano y secuestrar a una docena de jóvenes mexicanas para forzarlas a que lo denuncien por acoso sexual, que al parecer es la única religión que observa la gente de uniforme, afecta al gobierno. El que no es putero es violador, y el que no abusador, y el que no cómplice, y el que no calla, es decir, otorga. Pero hombre, un poco de... por favor, hagan el favor, finjan un poco, si no decimos que se tienen que querer, pero hombre, que no veamos ya a la policía dividida. Lo suponemos que está partida por la mitad. Lo primero que hacen los comunistas es partir a la gente. En sanidad tratan de enfrentar a las enfermeras con los cirujanos, un sindicato con otro, una escala con otra, los oficiales de alto rango con los de bajo, en fin, lo habitual de los comunistas, la guerra civil. Pero hombre, se supone que están ustedes en contra de eso. Déjennos que lo veamos. Bueno, y por último, pero lo primero, hoy se cumplen los 4 años de la invasión de la heroica Ucrania por el Ejército Rojo, porque es el Ejército Rojo de toda la vida, soviético, que empezó con Lenin, Trotsky y Dzerzhinsky, el de la Checa, y sigue con Putin y toda esa asquerosa patulea asesina, más todos los asesinos que compra para matar, no para hacer una guerra, para masacrar a la población civil de Ucrania, y que son pues norcoreanos, cubanos, de África, de muchos países que a lo mejor ni siquiera ellos saben cuáles son. La verdad es que es un milagro que después de 4 años sigan en pie. Sí, se cumplen 4 años de la invasión rusa de Ucrania, con una incertidumbre absoluta sobre el futuro del país, que ha dado un ejemplo de valentía, también de resistencia a lo largo de los últimos años. Putin continúa manteniendo un conflicto inútil que ha sido un desastre también para Rusia. Sus bajas doblan las ucranianas, solo han avanzado 60 kilómetros en el Donetsk, y la crisis económica arrastra al país. Ucrania espera una convocatoria electoral para el próximo mes de mayo, mientras Rusia ya es una amenaza real para el resto de Europa. Zelensky habla de tercera guerra mundial. Tenemos diferentes puntos de vista sobre una tercera guerra mundial. Creo que Putin ya la ha comenzado. La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo. No solo porque Rusia no deba ganar, sino porque Rusia quiere imponerse al mundo. Lo peor es que esto, que es una metáfora, la tercera guerra mundial ya habría terminado. Digo, si fuera de verdad. No hay guerras de verdad.
totales desde Hiroshima y Nagasaki. No hay. No ha habido. Los que se quejan del arma nuclear, gracias al arma nuclear, el modelo MAD, mutua aniquilación asegurada, bueno, pues no ha habido una guerra nuclear. No, pero puede haberla. No la ha habido. Porque los que tiran la bomba también les puede caer. Pero es igual. La guerra sigue y con Putin la guerra es segura continuamente. Esto viene después de Crimea, hace 10 años, más de 10 años. Como Europa no hizo nada, y Estados Unidos tampoco, pues naturalmente se fueron a por toda Ucrania. Y dijeron que en una semana, máximo 2, estos grandes especialistas, para que se fíen de los especialistas, en una semana, máximo 2, estaba Putin desfilando en Kiev. Desfilando. Lleva 4 años y no puede salir de Moscú. ¿Y esto por qué? Pues el ejército ucraniano lo estaba esperando. Después de Crimea, se preparó, se armó. Si quieren una insignia del heroico ejército ucraniano, estas se venden por 2 euros en Amazon. O sea, está bien estar con ellos. Y despegamos con Iberia. Bien, vamos a continuar con un asunto que está marcando, como siempre que hay muchas imágenes pues espectaculares, las televisiones hacen su agosto y claro, si se ve lo que está pasando en México, pues con más motivo. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, había el jefe de narco más importante que quedaba, que el Chapo, que es el más importante, está en la cárcel. Por cierto, ya le comentaremos un día, voy a tener que hacer un podcast sobre eso. Al lado de quien estaba la celda del Chapo, de Epstein. Le digo yo. El crimen organizado está en todas partes y hasta en la cárcel. Pero, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que en un operativo del ejército a este tío llamado el Mencho, que era el que más públicamente había retado al ejército de México, dice la policía, no, el ejército. La Marina, como dicen allí, que es la que ha llevado el peso de la lucha antiterrorista y antinarco, que es lo mismo, por desgracia, allí. ¿Qué pasa? Pues que está cambiando la política, al parecer. La de Andrés Manuel López Obrador, llamado cobrador por sus relaciones con el narco, bueno, pues ha dado paso a una situación distinta. También es distinta la posición de Estados Unidos, que les presiona pues todo lo que puede. Pero lo cierto es que en un operativo militar se cargaron a este tío que hizo frente al ejército y a partir de ahí se ha desatado pues algo parecido al caos. Las autoridades de Jalisco han detenido al menos a 25 personas por los disturbios ocasionados tras la muerte del jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho. En las últimas horas se han producido más de 250 bloqueos en las carreteras del país, pero el 90%, según las autoridades, ya han sido revertidos. Al menos 5 entidades bancarias se han visto afectadas por los disturbios y las universidades han suspendido la actividad presencial. Un grupo armado liberó a varios presos peligrosos que se dirigieron al aeropuerto internacional de Puerto Vallarta, que ha cancelado las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales. Estados Unidos ha confirmado que la captura y abatimiento del Mencho fue fruto de una operación conjunta. Esto es importante. ¿Por qué se involucra a Estados Unidos? Porque el Mencho estaba considerado como el principal responsable de la entrada de fentanilo en los Estados Unidos. Cualquiera de ustedes que en los últimos años haya visto los reportajes sobre cómo está Nueva York, cómo está San Francisco, Los Ángeles, Chicago, las ciudades más importantes. Miami está mejor, no tiene el aspecto terrorífico de San Francisco, Chicago o Nueva York. Pero bueno, esos miles de zombies que andan por ahí, pues en fin, como cheposos, esperando la muerte, eso es el fentanilo, que es muchas veces más poderoso que la heroína y también, igual que el placer, te produce una dependencia terrible. Como precisamente ese es el argumento legal que tiene la administración Trump para entrar o colaborar con cualquier otro país, pues entraron en Venezuela porque el cártel de los soles es el gobierno de Venezuela. Y en el caso de México, porque al estar ahí el primer proveedor de fentanilo, es una operación conjunta, la CIA pone los drones y toda la vigilancia por satélite y el ejército mexicano pone la actuación. Al final, siempre, como suele decirse, por mucho que se bombardee, al final tiene que haber un soldado de infantería que pise el terreno conquistado.
Mientras tanto, pues no se ha ganado la guerra. Bueno, allí en Colima, en la parte del Pacífico, por Manzanillo, tenemos a nuestro querido Pepe Ferruzca, que además empezó su tarea periodística nada menos que en Libertad Digital, en Conde de Aranda. Pepe, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Efectivamente te saludo a ti y al auditorio de radio desde Colima, en la costa del Pacífico mexicano. Y justo como lo estabas narrando, pues hace algunas horas en la mañana de nuestro domingo de acá, muy cerca de aquí, en el pueblo de Tapalpa, que es un centro turístico que está en la montaña, pues hubo ese operativo militar, justamente encabezado por la Marina, no por el Ejército, sino por la Marina, quien actualmente lleva el peso de la lucha contra esos cárteles terroristas. Justo en el intercambio de balazos, en el intercambio de fuego, pues hirieron a tres altos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de ellos se identificó como Nemesio Ceguera Cervantes. Lo trasladaban a la Ciudad de México en un helicóptero, que fue cuando pues finalmente murió. Esto lo ha confirmado ya tanto la Secretaría de la Defensa Nacional como el Gabinete de Seguridad, aunque se espera que como la presidenta Claudia Sheinbaum apenas se enteró, puso solamente un mensaje pues llamando a la calma en su cuenta en X. En nuestro lunes, dentro de unas horas, unas 7 horas más o menos, pues encabeza su habitual conferencia de prensa matutina, y ahí se espera que dé más información al respecto. Pero Federico, déjame contarte que después de ese operativo se desataron pues al menos en 20 estados del país bloqueos carreteros, quema de vehículos de carga, de transporte público también. Hubo enfrentamientos armados, se reportan varias víctimas en varios estados de nuestro país, varios puntos estratégicos como la autopista que comunica Guadalajara con Colima y hasta Manzanillo, que Manzanillo es el puerto comercial más importante del Pacífico mexicano, la entrada, por supuesto, de mercancía procedente de Asia y con ello de varias sustancias ilícitas. También estuvo detenido durante mucho tiempo, varias horas, y justamente, Federico, pues tal y como lo apuntabas, hay un cambio en la política, por lo menos a partir de este domingo, hay un cambio en la política de enfrentamiento de las organizaciones criminales, específicamente en contra del cártel Jalisco Nueva Generación, que tras el casi desmantelamiento del cártel de Sinaloa, comandado por su líder, ya encarcelado, el Chapo Guzmán, en Estados Unidos, pues es quien el cártel que traficaba y que llevaba sobre todo las grandes cantidades de fentanilo hacia Estados Unidos, pero también pues ha diversificado gran parte de su actividad ilícita en extorsiones, control territorial, aunque el gobierno federal lo niega, pues el cártel Jalisco, que está compuesto por, digamos, células independientes entre sí, aunque respondían y todavía se supone que responden a un mando central, pues controlan gran parte del territorio, sobre todo de esta parte de México, del occidente del país. Traficaba también, por supuesto, hacia Europa y sobre todo hacia Asia. Se está esperando a ver cuál es la reacción que va a tener el gobierno federal, porque tiene que implementar pues más operativos federales, militares, para resguardar a la población, que desde ayer en la mañana que se estuvo circulando la información primero y luego continuaron los bloqueos carreteros, pues las ciudades de gran parte del occidente del país permanecieron desiertas. Y también, tal y como lo dices, la presión del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno federal, al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ha sido determinante para que se lanzara esta operación. Llevaban ya, por supuesto, mucho tiempo detrás del Mencho, pero
extrañamente pues no lo habían identificado, y en los últimos meses, después de que Estados Unidos declaró a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y empezó a presionar al gobierno federal para que de verdad hicieran algo en contra de ellos, pues han venido cayendo uno a uno varios de los líderes, y bueno, el del Mencho es la captura primero y la muerte, pues el operativo militar, según se dice, más importante en décadas aquí en México, Federico. Bueno, hay que recordar que esto empieza, la primera guerra contra las drogas, que se llamó así, la guerra contra las drogas, empieza en tiempos de Ronald Reagan, en los 80, desde comienzos, y además se desata porque en México capturan a un agente llamado Camarena, lo torturan y lo matan, y esto para la gente de la DEA es el punto de no retorno. Además Reagan lo vio como una cuestión casi personal. Yo estuve en El Paso con dos que eran como artistas, como los de Narcos, o sea, eran verdaderos galanes de cine, que estaban con Camarena en el mismo operativo, pillaron a él, estos libraron, nunca más volverían a poder vivir su vida, ni ir a su pueblo natal, ni tener familia y tal. Estaban en El Paso, que era el centro entonces de operaciones de la naciente lucha contra el narcotráfico, y lo que me choca es que según en general en Estados Unidos ha cambiado poco, pero en México ha cambiado mucho. Andrés Manuel López Obrador, o Cobrador, se jactó, cuando llegó al poder, de menos balazos y más abrazos, pero se lo decía a la madre del Chapo, o sea, un asesino con pocas veces en América. Y da la impresión, yo no sé, Pepe, si tú lo ves así también, que lo mismo que ha dejado de dar petróleo a Cuba, México, que era lo que quedaba después de Venezuela, y ha dejado de surtir de petróleo, da la impresión de que México empezaría entonces una etapa, veremos si eso se confirma, que va a ser muy importante, porque significa que la población civil va a ver al menos a las autoridades, junto a las norteamericanas, que tienen muchos más medios, atacar en serio el poder de los cárteles, que está en todas partes, ¿no? Así es, Federico, eso es pues lo que se espera de que suceda tras este operativo, sobre todo de la Marina, que es, como te repito, quien lleva el peso del combate contra los cárteles de la droga. Lo cierto también es que esto demuestra también la enorme capacidad que tiene, capacidad operativa, me refiero al cártel Jalisco Nueva Generación, pues para desestabilizar regiones enteras en cuestión de horas, bloquear carreteras, obstaculizar el paso de mercancías, hacer que cierren negocios, empresas, que también se suspendan clases, como va a suceder este lunes, no solamente en esta parte del país, en la región occidente, donde, pues te repito que también es muy fuerte la presencia del cártel Jalisco, y Tapalpa, donde fue el operativo, está a unas 2 horas de camino por carreteras. Una última cuestión, Pepe. Una de las cosas más controvertidas que viene ya del año de López Obrador es la elección popular de los jueces, que prácticamente ponía la administración de justicia en manos del narco, porque a ver quién llevar la contraria en un pueblo, una capital de provincia, al narco que tiene un candidato a juez, aparte que quien garantiza la limpieza de las elecciones. ¿Puede eso, o tiene algún viso, porque no parece que la oposición esté muy sólida, tiene algún viso de cambio? Porque si los narcos tienen a los jueces, la Marina los detendrá por una puerta y ellos saldrán por otra, ¿no? Efectivamente, lastimosamente creo que no, esto tendrá una continuidad. De hecho, se prepara para las elecciones del 2027, que es cuando también se supone que va a continuar la renovación y la elección del personal del Poder Judicial, tanto de los estados como de la Federación, por la misma vía, elecciones populares, digamos, por voto, que están pues amañadas, porque es justamente el partido en el poder quien pone las listas de quienes van a contender, y por supuesto en ellos se filtran
muchísimas personas que están o bien muy cercanas o son operadores del crimen organizado y otras cuantas que no tienen ninguna capacidad ni experiencia, Federico. Bueno, pues muchísimas gracias, Pepe, encantado de hablar contigo. Bueno, que dirán ustedes, eso es una mala noticia. No, es una buena noticia que las autoridades mexicanas combatan el crimen. O sea, claro que es una buena noticia, sí, claro. Si tiene continuidad, efectivamente. Bueno, muchas gracias, Pepe, hasta pronto. Muchísimas gracias, Federico, un saludo. Bueno, pues así está el panorama. Nos vamos rápidamente a la prensa económica con CaixaBank. Es la mañana de Federico. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Bueno, lo de la deuda pública de Sánchez solo faltaba que nos enterásemos hoy por Libertad Digital que encima tiene una cardiopatía. Ya. Pues se ve que no le funciona bien el corazón, porque claro, endeudar a la gente significa arruinarla a posteriori, o sea, cuando no se puede defender. Ahora, tus hijos y mis nietos están en deuda ya porque Sánchez, y hoy Rotellar hace el cómputo, los ha endeudado. Ya la tercera generación ya está endeudada. Seguimos endeudándonos por mucho que no solo hace esto Sánchez, sino que además nos dice que lo hace mientras reduce la deuda. O sea, él incrementa de una manera brutal la deuda pública y lo que dice públicamente es que la está bajando. Bueno, pues nada de eso. Sánchez dispara la deuda pública en casi 80.000 millones solo en 2025. Es el lunes negro de Rotellar y nos hace ese minuto y resultado de cómo va el contador de deuda pública. 135.667 euros de deuda al minuto nos ha endeudado el señor Sánchez. Bueno, esto del piso de habitación, pronto va a haber llamaban antes las camas calientes, que alquilaban, salía un tío que estaba trabajando aquí en el andamio y se ponía a dormir otro cuando la cama aún estaba caliente. No, pronto sean literas, como esos sitios, esas dormideras que tienen los japoneses en cápsula, pues pronto harán cápsulas y en un piso... Bueno, es que es 78 metros. ¿Y cuántas habitaciones? 8 habitaciones. Casi nada, ¿eh? 78 metros, como tenga 8 litera habitaciones. Cada habitación, imagínate. Pero es que se ha hecho viral la reforma de esta vivienda, que está situada en Alicante, cuesta 60.000 euros y alguien la ha comprado y se ha dedicado a reformarla dividiendo cada una de las estancias para poder sumar hasta 8 habitaciones. Estamos hablando de menos de 10 metros cuadrados por habitación, habitaciones que llegan a compartir ventanas. O sea, está la ventana y el tabique en medio, se tiene que abrir por un lado y cerrarla por el otro. Los tabiques tienen que ser solidísimos. Debe ser un pladur para no ocupar mucho espacio del grosor de una hoja de papel. Pues te vas a reír porque una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, porque en el reportaje recogemos las fotografías de la reforma, es que las han hecho de rasillón, los tabiques. Dirán, no, aquí reformamos pero bien. Aquí de pladur nada. Sí. No. ¿Qué leches? Pues será más barato a lo mejor. Yo creo que sí. Bueno. Y hay una cosa. ¿Tú crees que alguien de la CNMC se puede llamar Cani? Pues su presidenta. Ya, pero se llamará, no sé, Encarna. Se llamará Canadá. No sé cómo se llama, Mari Canadá. Nada. Pero Cani. ¿Pero cómo que Cani? Todo el mundo conoce a Cani Fernández. Pero Cani era un jugador del Zaragoza y del Atlético de Madrid. Cani Fernández. Cani. Y dice Cani que Europa necesita grandes campeones. Vamos a ver, eso y nada es lo mismo. Cani Fernández ha concedido una entrevista al diario Expansión porque el día 16 de junio, dentro de poco, cumple su mandato al frente de la CNMC. Dice que está muy contenta de todo lo que ha hecho al frente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, pero dice que el próximo que venga que tendrá que atender a criterios técnicos y no a una agenda política. Que yo me pregunto, ¿y a qué has contestado tú a lo largo de todos estos años? O sea, que ella confiesa que está ejecutando una agenda política. Bueno, sí, claro, que venga, pues ya no es ella ya está, ya no tiene que venir. Sí, pero si no es agenda política esto, que venga Dios y lo vea. Le preguntan por el apagón. Dice Cani, los informes indican multitud de factores, lo que apunta a la gran dificultad en señalar a los culpables. Ajá. Esto no responde a ninguna agenda política. No, esto no tiene que ver con buscar problemas de competencia. Como apagó la luz a todo el mundo, no hubo problemas de competencia. ¿Para qué? Hubo muertos, hay que recordar. Sí. Pero a las canis de la vida esto les da igual. La cuestión es hacer lo que hace el gobierno, que es aquí no pasa nada.
Es que hay otra respuesta muy graciosa. Le preguntan por la OPA, claro. Sí. La del Sabadell. Sí, famosa. Bueno, la OPA no la frustró la Comisión Nacional de Mercados y Competencia. Nuestra tarea era únicamente identificar riesgos de competencia. Y va el gobierno y abre un referéndum en todo España para ver si había... Es que lo anunció, pero ¿cómo que no intervino? Intervino decisivamente. Es más, yo creo que Josep Oliu se ha quitado al segundo para poner a Cani. Oye, porque se lo merece, ¿eh? Sí, porque el juego sucio, el trabajo sucio que hizo el gobierno a favor del Sabadell fue absolutamente escandaloso, como de costumbre. Es para leerla. Hoy hay que leerla. ¿Quién me iba a decir que Expansión iba a ser cómico alguna vez? Cani. Cani. Vamos a las noticias de cercanía y seguimos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.